¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de A la Luz de su Palabra. Mandamos un cordial saludo y muchas bendiciones a todos los hermanos que nos sintonizan a través de este medio. Y bueno, el tema que estaremos tocando el día de hoy es acerca del llamamiento de Dios a través de la vida de Abraham. Y bueno, ¿qué más? Dejarle la palabra a nuestro pastor que nos va a explicar más a fondo acerca de este tema. Pastor, bienvenido. Gracias. Buenas tardes y Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este medio. Hoy quiero hablar acerca del llamamiento de Dios a través de la vida de Abraham. Y quiero comenzar con una escritura en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, donde Pablo nos habla acerca de un principio muy importante. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. El principio que nos enseña el apóstol Pablo aquí es que dice que lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, o sea, trae una enseñanza a nuestra vida. Y qué mejor para entender nuestro llamamiento, el llamado que Dios nos ha hecho a través de la vida de Abraham. Así que vamos a hablar acerca de Abraham para que podamos entender nuestro llamamiento, el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, tenemos este versículo donde dice que el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Así que vamos a hablar de Abraham, primeramente de sus orígenes, porque la misma Biblia nos enseña que él era de Ur de los Caldeos. Esta nación sufrió cambios. Al principio se conocía como Sumer, después como Babilonia, y más adelante los caldeos dominaron este lugar y se conocía como Ur de los Caldeos, que ahora, en la actualidad, en tiempos modernos, es Irán. Así que es interesante lo que este versículo nos enseña a través de la vida de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, porque Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, o sea, en Babilonia, Dios le dijo que tenía que dejar tu tierra. En el original, en el hebreo, encontramos la palabra lej leja, y la palabra lej leja, que es vete, más en realidad quiere decir vaciarse. Ahora, ¿por qué es que Abraham tenía que vaciarse? O Dios le estaba diciendo que tenía que vaciarse. Y el principio que encontramos aquí es que Dios le dijo, tienes que vaciarte de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre. Debemos saber que Ur de los Caldeos no era cualquier nación, era una nación poderosa, era una nación con conocimiento, porque el mismo nombre Ur quiere decir luz, y esto nos habla acerca de lo que era esa nación, una nación de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, pero también de mucha idolatría, y Abraham no era la excepción de ser un adorador de dioses falsos. Josué nos lo confirma en el capítulo 24, versículo 2, cuando Josué se dirige al pueblo y los exhorta y les dice, el Señor Dios de Israel, dice, hace mucho tiempo sus antepasados Terah y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Es por eso que esta razón, que si Abraham quería ser usado por Dios para el propósito que le estaba encomendando, necesitaba vaciarse, porque él era un adorador de dioses falsos. Y yo no creo que solamente hubiera sido un adorador de dioses falsos, sino que yo creo que también tenía enseñanzas acerca de la sabiduría de su tiempo. Y es que tenía que dejar todo esto para que Dios pudiera usar su vida. Y además, que cuando Abraham aprendiera a vaciarse, a dejar todas aquellas cosas de su nación,
porque Ur de los caldeos, sabemos que Babilonia, Sumer y los caldeos más adelante, aún hasta el mismo día de hoy Irán, han sido una nación que siempre se ha opuesto a Israel, a los principios de su palabra, y era necesario que Abraham dejara todas estas cosas, estos pensamientos, estas cosas que había aprendido en su ciudad, para que Dios pudiera usar su vida, no solamente para ir a una tierra que Dios le estaba preparando, sino que el propósito más grande lo encontramos en Génesis 18, versículo 19, cuando dice que Dios había elegido a Abraham para que Abraham instruyera a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantuvieran en el camino del Señor y pusieran en práctica lo que es justo, así que el Señor cumpliría lo que le había prometido. Así que no era tanto la tierra prometida, sino que la descendencia, lo que venía después de él, fuera instruida en los principios, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Algo que aprendemos de Abraham, que fue una persona que no pensó demasiado para seguir a Dios. Y en Romanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, vemos que dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció, dice, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esto sí que era obediencia, por eso es que la Escritura nos enseña que Él se que le conoce como el Padre de la fe. Así que cuando vemos esto en la vida de Abraham, de cómo Dios lo llamó, de lo que Dios le ordenó que tenía que dejar y de lo que tenía que hacer, esta enseñanza, como aprendemos en Romanos 15:4, nos enseña que esto es una enseñanza para nosotros. Quizás estemos pensando que Abraham solamente es el padre de los judíos, pero quiero decirles que hay tres religiones que claman a Abraham como su padre, y estos son los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y una muestra es en Romanos 4:16, a través del apóstol Pablo, cuando nos enseña y nos dice que Abraham es el padre que tenemos en común. Cuando está hablando así, estaba diciendo que no solamente los gentiles eran hijos de Abraham, sino que aún hasta también los judíos. Así que nos enseña que nosotros somos hijos de Abraham. Me llama la atención cuando Jesús está hablando con un grupo de personas y estas personas reclaman ser hijos de Abraham. Así que Jesús en Juan 8:39, Él dice, nuestro padre es Abraham, replicaron, y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que Él hizo. Así que esta enseñanza que hoy estamos viendo es para nosotros también. Y si queremos que Dios pueda usar nuestra vida desde el momento que Él nos llamó, tenemos que seguir estos principios. Lo primero que tuvo que hacer Abraham fue vaciarse. No podía venir con ese pensamiento, con esa forma de ser, con esa idolatría, a cumplir el propósito de Dios. Él tenía que vaciarse de toda esa basura para que Dios lo pudiera llenar con la verdad de su palabra. Y es interesante esto porque cuando Dios nos llama, esto también aplica para nosotros. No podemos venir a nuestro Dios en la misma forma, arrastrando los mismos malos hábitos o tantas cosas que desagradan a Dios. El escritor de Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 12:1, el escritor de Hebreos nos dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que el escritor de Hebreos nos habla y dice que debemos de desechar, de despojarnos
de toda basura, de todo pecado, porque eso nos va a estorbar para cumplir el propósito de Dios. Así que no podemos venir con la misma mentalidad que traíamos cuando no conocíamos a Dios, porque el mismo apóstol Pablo en Romanos 12:1, él en el versículo 2 nos habla y nos enseña que debemos de renovarnos en nuestra mente. Así que debe de haber un vaciarnos de toda esta clase de basura y empezarnos a llenar de la palabra de nuestro Dios. Algo verdadero que Yeshua dijo es que lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Si en nuestro corazón hay perversidad, hay maldad, hay pecado, es lo que nuestra boca va a hablar, y así no vamos a ser unos instrumentos en las manos de Dios. Entonces necesitamos vaciarnos de esa basura y empezarnos a llenar de la palabra de Dios. Así que, así como Abraham fue escogido para un propósito, para una misión, Dios nos ha escogido también a nosotros. Y lo mismo, Él estaba en Babilonia, en Ur de los Caldeos. Hoy nosotros estamos en un ambiente similar, donde la ciencia ha aumentado, el conocimiento también, pero el pecado también. Así que vivimos una similitud como en los tiempos de Abraham. Pero Dios nos ha llamado y nos ha sacado, como dice Colosenses 1, en el versículo 13, donde dice que el Señor nos libró del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Hoy el Señor nos ha libertado, nos ha sacado de esta confusión, de estos malos hábitos, y nos ha traído para cumplir una misión. Y tenemos que dejar todas aquellas cosas que nos pueden estorbar para cumplir este propósito. Es increíble que no solamente en la gente que no conoce la palabra, sino que es más asombroso en la gente que conoce la palabra, que hagamos cosas que todavía hacemos, y que eso nos enseña que no estamos teniendo un caminar correcto con Dios. Y como decía al principio, necesitamos dejar esos malos hábitos para que Dios pueda usar nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 3, déjenme leer estos 5 versículos, porque estos versículos nos hablan de la situación a veces tan crítica, que no solamente se vive en el ambiente no espiritual, sino en el ambiente también espiritual. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados, pero el apóstol Pablo, hablando en la epístola a Timoteo, nos habla que vendrá un tiempo en que la gente estaría llena de egoísmo. Y es interesante ver que en el tiempo que vivimos la gente se ha hecho muy egoísta, aún en el pueblo de Dios. Lo que Dios nos ha dado es algo para compartir. Y a veces nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, cuando Dios le dijo que Israel sería luz a las naciones, pero todo lo guardó para sí. Hoy la Escritura nos enseña algo similar, donde el Señor, a través de sus palabras, nos dice que nosotros somos la luz en este mundo. Y se nos olvida, porque esa luz la hemos guardado solamente para nosotros, y a veces no nos preocupa lo que esté pasando en el mundo. Así que no solamente hay egoísmo, hay avaricia, porque una de las filosofías que vivimos en la actualidad es hablar de la prosperidad, en realidad es una prosperidad disfrazada, donde nos enseña que debemos de estar bien y desear más y más y más, y que cuando uno va a la palabra de Dios, la Escritura nos enseña a través de la oración que el Señor Jesús estaba enseñando a los apóstoles, donde les enseña: darnos el pan nuestro de cada día. No es conformismo, sino que tenemos de aprender a vivir dentro de la voluntad de
de Dios, porque Deuteronomio 8 dice que en su mano está el darnos la riqueza o el no darnos la riqueza. Así que vemos que el pensamiento de hoy es tener más y más, porque pensamos que el tener nos da poder. Vienen tiempos, dice el apóstol Pablo, de jactancia, de arrogancia, de blasfemia, desobediencia a los padres. Y qué tremendo vivir un tiempo tan especial en el pueblo de Dios, donde los hijos creyentes que conocen la palabra, están faltando el respeto a sus padres. Dice que hay ingratitud, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos del placer más del placer que de Dios, aparentan ser piadosos. Así que está hablando de gente que conoce, pero que tiene todas estas cosas, dice, pero su conducta va a desmentir el poder de la piedad. Dice, con esa gente ni te metas. O sea, a veces pensamos que la gente va a tener unos resultados correctos cuando está haciendo esto, pero el final es amargo. Así que cuando vivimos en la voluntad de Dios, Dios va a poder usar nuestra vida para los propósitos para los cuales nosotros fuimos escogidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla acerca de la misión que nosotros tenemos en esta tierra. Pedro nos habla que somos de un linaje escogido, de un linaje especial. Somos un sacerdocio santo. Y Pedro habla aquí que somos unos sacerdotes. Y que cuando uno ve a través de la palabra de Dios cuál era el trabajo, el ministerio de un sacerdote, era como un intermediario, un intercesor entre Dios y los hombres. Así que Dios nos ha puesto a nosotros como unos sacerdotes. Nosotros debemos orar por nuestro país, debemos orar por las naciones, o sea, por todo el mundo. Debemos orar por nuestra familia que no conoce, debemos orar por nuestros vecinos, porque ese es un trabajo de un sacerdote, es un intercesor. Y dice que somos una nación santa, y la palabra santa quiere decir separada. Kadosh, santo, separado para un propósito. Así que no estamos aquí para vivir nuestros propios sueños, sino estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Además, nos habla que ahora le pertenecemos a Dios, porque se tuvo que pagar un precio por nosotros. Pero la misión la encontramos cuando dice, estamos aquí para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nos enseña que estamos aquí para anunciar la palabra de Dios, hablar acerca del Hijo de Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra, es la persona central y la que el mundo necesita conocer, y por eso es que Dios nos ha llamado. Amado hermano, amigo, si Dios te ha escogido, y sé que te ha escogido, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer todas aquellas cosas que lastiman el corazón de Dios y empezar a vivir dentro de su voluntad, para que Dios pueda usar nuestras vidas y podamos ser una bendición en esta tierra. Sé que son tiempos complicados, fueron complicados los tiempos de Abraham, pero Abraham salió adelante con la ayuda de Dios, y hoy nosotros también salimos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Te animo para que a través de la vida de Abraham tú conozcas y veas la importancia del llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas. El Señor no nos ha mandado solamente nos llamó para venir y estar cada domingo en la congregación y sentarnos. No, estamos aquí para hacer su voluntad, para cumplir el propósito para el cual Él nos llamó. Los amamos, estamos orando por todos ustedes y agradecemos su apoyo que nos están brindando a través de este medio, y deseamos que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima vez.